Ok. ¿Listo? Nadie más, ¿verdad? Si bien entra. Oiga, si desean, pueden salir de la reunión, depende de ustedes. ¿Sí? Y ahora, vamos a entrar a la parte de regresión y luego les explico más o menos cómo tiene que ser su práctica, ¿ya? Entonces, ahí aquí está. Ya. Vamos a hacer esta regresión aquí, este ejercicio de aquí, que era del 2020, que ya les he indicado la parte de Pareto, ¿verdad? 20% vital, esa parte. Ahora vamos a entrar a la parte de la regresión. ¿Se puede ver la pantalla compartida? Aunque si no se ve, se sigue viendo la lista. Solo las. Ok, ok. Disculpe. Y, ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, Auxi. Sí, Auxi. Ese es del 2020, pero creo que les indicó el mismo ejercicio para este año, si no me equivoco, lo que estaba viendo. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer. ¿Sí? Auxi. Perdón que le corte. Alan Benito le comento que dice que su señal está muy mala, que no sé si le puede tomar asistencia. Ok. Está bien, estoy ahorita. Alan Benito, para no olvidar. Este es el final, Alan Benito. Al final. Okay. Villarreal S. Ah, ok. Ya. Escrito al chat, ¿verdad? Ah, sí. Sí. No sé si me puede tomar en cuenta, ahorita acabo de ingresar. Apellido. Acarapi. ¿Cómo? Acarapi. Ok. El primero en la lista. Por favor, si se pudiera, de Lozada. Ya. Voy a tratar de entrar tempranito, ¿ya? No estoy siendo muy estricto porque tampoco quisiera platicarles. Ya, listo. Nadie más, ¿verdad? Gracias. Ya. Entonces, vamos aquí. Ya. Entonces, ya vamos a hacer esa parte. O hacemos de su práctica, así para que entiendan. ¿Qué dice? Sí, mejor Auxi. Sí, por favor. Sí, por favor. Ya. Y a ver, de su práctica, esto es creencia, no, eso es verdad. Ya, esto vamos a hacer. Ya. Entonces, en esta hojita, la parte de la regresión, vamos a hacer ya en esa parte para que entiendan bien. Parte de su práctica. Ya, entonces, primeramente tienen que copiar esto para que puedan hacer el gráfico, ¿ya? Listo. Regresión. Uy. Ya. Listo. Ahora, para poder, como en su práctica, vamos a hacer esta partecita. Más. Porque esto es común para todos, ¿verdad? Ya, lo van a hacer ustedes bonito y así, ¿ya? Tampoco. Ya. Ya, entonces, en la primera parte nos pide cuál es la tendencia de fallas para el primer semestre del 2022 y si no se corrigen los procesos, ¿no? Ya. Entonces, aquí tenemos todo un año, ¿no? Del 2021 hasta diciembre de 2021. Entonces, nos pide del primer semestre, calcular la cantidad de fallas para el primer semestre del 2022. Entonces,
En este caso aquí nos faltaría los meses de marzo, abril, mayo y junio, ¿verdad? Eso sería el primer semestre del 2022. Entonces, para poder hallar esas cantidades de falla para estos años, se tiene que hacer primero los gráficos de regresión, donde te va a indicar cuál de las funciones tienes que utilizar ya para poder eh, proyectar. Entonces, primeramente lo pueden, aquí no les da, no les pone, pueden poner como, digamos, como una variable X, digamos, nombrarlo, ¿ya? Pueden ponerlo, tienen que ponerlo 1, 2, 3, así, enumerarlo a los meses, ¿ya? Un poquito más abajo, vamos a hacerlo. Él dice en su práctica, en lo que les he indicado, ya les he dado enumerado, pero aquí tienen que enumerarlo para poder hacer la proyección, ¿ya? Para los otros 4 años, 4 meses que nos falta aquí para el primer semestre del 2022. Ya, entonces aquí nos faltaría, hasta aquí creo, aquí nos faltaría marzo, abril, mayo, ¿no veo? Ya. Sí, ¿no ve? Nos faltaría estos meses de aquí para la cantidad de fallas, ¿ya? Entonces, primeramente, a ver, esto lo ponemos como del dice. Ahorita el del Pareto, ahorita los voy a indicar también, ¿ya? El primero de la regresión haremos y ahí vamos a ver cuáles van a ser sus dudas y eso. Y esto acá. Lo estamos armando como él dice, les ha dado en su práctica, ¿ya? Poner otro colorcito. Entonces lo hacen bonito y ya. Entonces, aquí lo van a seleccionar estos de aquí. ¿Ya? Ahí lo van a seleccionar, ¿no ven? Puede ser también que se podría seleccionar solamente las cantidades de falla para poder hacer los gráficos. También puede ser, o si no, también en lo que hemos enumerado, ¿ya? Entonces, aquí tienen que irse a insertar aquí a los gráficos, a esto de la dispersión, ¿vean? El gráfico de dispersión. Pueden hacer cualquiera de estos gráficos, ya sea por puntos o por puntos y líneas, ¿ya? Entonces, al hacer eso, simplemente apretamos en este gráfico, el clic derecho, se van a agregar líneas de tendencia. A ver, no indica aquí, creo, cuál de los gráficos. Vamos a hacerlos todos, por si acaso, ¿ya? Para ver cuál nos conviene, cuál tenemos que utilizar. Entonces ponemos aquí, lo seleccionamos la parte de presentar ecuación en el gráfico, que con eso vamos a poder proyectar las demás cantidades de fases, ¿ya? Para el año 2022. Y también la representación de R cuadrado, que es la regresión, ¿ya? Listo. Simplemente es eso. Hacemos eso. Puede ser que el ICE les pide a alguien, digamos, muestren todos los gráficos. O también les puede decir, muéstrame tal gráfico, ya sea la línea potencial, polinómica, ¿no ven? Es dependiendo a lo que les indique en su examen, en el enunciado. Y si no les dicen nada acerca de los gráficos, entonces pueden hacer todos los gráficos. Está bien, ya. Ahí se puede ver, ¿no ven? Y esto es en la exponencial, si no me equivoco. Este es el gráfico de regresión para la exponencial. ¿Listo? Así, para cada uno tienen que hacer, ¿no ven? Yo me imagino que el ICE también les ha indicado así, pasito a pasito. Bueno, lo que he podido ver, sí les he indicado así. Entonces, ahorita es solamente para recordar, ¿ya? Esta parte de aquí, clic derecho en los puntos, agregar línea de tendencia o la polinómica, ¿no?
La exponencial, la polinómica, ya. Esas dos así. En todito se hace de esa forma, ¿ya? Para hacerlo un poco más resumido esa parte. Y pues, seleccionan presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor de R cuadrado. Ya está. A ver. Simplemente es eso para poder, me confundo, perdón. Para poder hacer, para saber cuál ecuación tienes que utilizar. Ya. Ahorita voy a hacer la pregunta, ¿no? Que Luis también se ha realizado por 20 puntos. Así que estén preparando sus respuestas sobre el aire cuadrado. Si practiquen esta parte y del examen para que lo hagan más rápido también y se ganen más tiempo. No es tan difícil, ¿no? Vean lo que se dan cuenta. Y se van a agregar líneas de tendencia, ya la lineal. Y ¿entienden hasta esta parte qué hay que hacer? Todo, ¿no ven? Me preguntan nomás o me interrumpen cualquier duda que tengan hasta esa parte, ¿ya? Ya. Sea más grande. ¿Listo? Ya, eso haremos mientras tanto. Así, para todos los gráficos tienen que hacerlo, ¿ya? Ya, entonces, ¿hasta ahí entienden qué hay que hacer con respecto a los gráficos? Sí, Auxi, se entiende. Ya, ya, está bien. Solamente es eso, ¿ya? Entonces, ahora, ahí va la pregunta. Alcen su mano, ¿no? Por 20 puntos. ¿Cuál es el gráfico que nos conviene y por qué? Alcen la mano por 20 puntos en su práctica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El gráfico que nos conviene es el último gráfico que realizó, ya que el coeficiente de correlación es del 30. Ay, no, el segundo, el de 30.55%, ya que es más cercano a 1 y por tanto tenemos más confiabilidad. Exacto, muy bien. ¿Quién era? Mamani Choque Daniela. Mamani Choque. Ya. Ya, entonces, es eso, ¿no ven? Ya, entonces, simplemente eso. Por eso hacemos los gráficos, para saber cuál es, digamos que el que se acerca más a 1. Y esa es la función que vamos a utilizar. ¿Ya? Esto vamos a la práctica. Ya. Entonces, utilizamos, para poder proyectar las demás cantidades, vamos a utilizar la función del gráfico de regresión de polinómica, ¿no ve? De la polinómica. Ya. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso para los otros años. Aquí vamos a utilizar para el año 2000, no, para el mes de marzo, ¿ya? Vamos a seleccionar. ¿Ya? Aquí simplemente se hace, en vez de X, en vez de esta X lo reemplazamos lo que hemos enumerado, ¿no ve? Que es el 15, en vez de todas las X. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Ya, entonces ponemos, ya, 1,7321 X al cuadrado, ¿ve? Por X al cuadrado, que va a ser 15. ¿Ya? 15 elevado al cuadrado.
cuadrada, ya. De esta forma, menos 19,389 por igual, x cuadrada, x, perdón, por x, que es 15, ¿no ven? En este caso. Simplemente es eso, ¿ya? Y más 412,98. Ya, es todo eso. Entonces, simplemente es eso. No sé en qué me confundí. Ay, de nuevo tengo que decir, perdón. Quizá en aquí el dice no les indica muy bien que hay que utilizar esa función. Ahora que he visto, no lo ha corregido en su práctica. Ya, pero es eso, por eso se hallan los gráficos, porque vas a utilizar esta función de aquí. Solamente vas a tener que reemplazar la x, ¿ya? Por estos números que has, por lo que has enumerado en sí, ¿ya? Simplemente es eso. No sé en qué me he equivocado. A ver, vamos a ver. Ahora, no sé si los exámenes van a ser presenciales o virtuales, pero por si acaso estén practicando nomás hacia mano escrita. Uy, no sé en qué me equivoqué. Oxy sale 520,8675. ¿Aquí? Sí. 520 directoría. Sí. Ay, ahora a ver, vamos a ver. En otro ejemplo, no sé en qué me he equivocado. La verdad, me voy a revisar. Aquí. Ya. En este ejercicio que quería indicarles es aquí, mira. Es esta misma función, ya que mejor yo les indicaré nomás ya. Es esta misma función de, en este caso, es la polinómica que es esta de acá. Esta de acá, ¿no ven? La misma, que siempre creo que mayormente les va a salir polinómica. En caso de que no, la lineal les va a salir, ¿ya? Entonces, si en caso de que les salga la lineal, simplemente la x aquí la reemplaza, ¿ya? Nada más. Entonces aquí, ya, a ver, miren la fórmula. Simplemente mira, aquí han reemplazado por 15, que eso es la x, el número, se podría decir el número del mes, digamos. Mira, aquí el 15, ¿no ven? Simplemente es eso, ¿ya? Para los demás años lo mismo, utilizas los mismos datos, solamente que en aquí reemplazas. En vez de 15 va a ir 16 para el mes de abril, ¿no? En este caso. ¿Ya? En aquí lo mismo, aquí mira por X, por 15, lo mismo va a ser. Así, y así se va a ir proyectando. Como él dice, no sé cuál, aquí ha hecho, ¿verdad? No sé, aquí está, lo mismo está. Solamente que aquí él dice, se ha olvidado olvidar, no sé,
Axitos reemplazar, digamos, cambiar los números, porque aquí era como salía la polinómica, tenía que ponerlo. Ah, no, aquí está bien, no sé en cuál he visto, pero estaba diferente 35. Sí, aquí está bien, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Así, simplemente es eso para poder proyectar para el primer semestre del año 2022, ¿ya? Se los voy a hacer esa parte y les voy a pasar, pero esa parte nomás. Ya, aquí sí, es proyectar. ¿Hasta ahí alguna duda? Para esta primera pregunta, para el A. Entonces, aquí, como la compañera ha dicho, sale 500 tantos. 520, Oxy. 520, digamos. 520. Ya. 520. 520. Y entonces aquí se puede ver, aquí no, si no se corrige. ¿Y qué tendencia tiene? Tiene la tendencia de que las fallas se van a seguir aumentando, van a seguir subiendo, ¿ya? Esa es la tendencia que tiene. Yo me imagino que aquí igual va a ir subiendo, ya. Hasta ahí yo creo que no tiene ninguna duda. Ya les voy a enviar esa partecita con fórmulas y todo biencito. No sé en qué hora fue. Ya, así. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, No, quizá es en el signo, porque en la fórmula estaba usando para el decimal la coma y creo que se usa el punto. Ah, sí, eso tal vez podría ser. A ver. Daré pues. Se va a terminar el tiempo. Voy a mandarles otro link ya para poderles explicar esa parte. Entonces es aquí. Aquí es que es 15. Aquí era esto. Sí. Ahí está. Auxi, ¿no es por el doble paréntesis que está utilizando al principio? A ver, pero yo tendría que salir la más. Sí, está bien, Oxy, ese resultado Está no bien, tiene Auxi. sentido. 511. 511 como 87 yo le puse. Ya. Está bien. Vamos a ver lo mismo. Y Ya. para el siguiente 546,17. 40. Ya, así, esta parte lo ya. Entonces iba a salir para el primer semestre ya del 2022, por eso nos dice para el primer semestre, porque tienen que llegar hasta junio, ¿ya? Solamente es eso, ¿ya? En el caso del inciso A, ahora del inciso B, nos pide cuál es la tendencia de los costos de retrabajo al final del año 2022. Ahora, al final, eso no entiendo muy bien si es diciembre o al final del semestre, pero tienen que hacer nuevamente lo mismo que han hecho con la cantidad de fallas. Tomar toditos, hacer nuevamente los gráficos para el costo total, ¿ya? Lo mismo, los mismos gráficos, digamos aquí así. Toman todito nuevamente, aquí era otro monto. Entonces, ¿qué era otro monto? Si no me equivoco. A ver. Las
que esté saliendo así. Ya ese monto, digamos. Y lo proyectan, lo mismo que que hemos hecho para la cantidad de fallas, igualito. Tienen que hacer los mismos gráficos, el mismo procedimiento. Y hacer con la función del R cuadrado que esté más cerca a 1, ¿no ven? ¿Entienden esa parte? De cómo hacer la parte de su práctica en esta parte. El inciso B. En caso de que, como aquí no aclaran de qué mes, podrían hacerlo de todo el año. Simplemente va a ser jalar, como esto. ¿Ya? ¿Entienden esa parte del costo total? Se hace el mismo procedimiento como en las cantidades de falla. Y aquí dice muestre todos los gráficos. En sí, los gráficos que haces con la cantidad de fallas, que son estas, los gráficos que vas a hacer con los costos totales. ¿Ya? Entonces, esta enumeración va a servir tanto para la cantidad de fallas como para los costos totales. Perdón. ¿Entienden hasta ahí? Sí, Ya. Solamente es eso en esta parte de su práctica. Y ahora ya se va a acabar el tiempo, pero a ver hasta dónde podamos. Aquí. Como les había mencionado antes, y justamente les he dado lo mismo, ¿no ve? De que para aquí les he dado, digamos, de tal apellido, la columna A, la columna B, no sé. Aquí todo ya está hecho. Simplemente va a ser en toritos, ¿no ven? Todos los casos en este caso. Ya te da todos los datos, simplemente va a ser ordenar todito de mayor a menor, hallar su acumulado, como les he indicado, y también la frecuencia. Y ahí van a saber cuáles son los procesos que están dentro del 20. Ya para poder hacer la frecuencia es la sumatoria, ¿verdad? De todos los procesos. En este caso van a sumar de toritos. Incluso el ICE ya les ha dado la sumatoria. Pero esto tienen que hacer nuevamente, ¿no ve? Quizá haya valores negativos, ¿no ve? Y esos son los que no van a influir en el diagrama de Pareto. Simplemente eso, lo ordenan, hacen su valor acumulado y su frecuencia y ahí ya van a tener ahí el 20% vital y el 80% trivial. ¿No ve? Todos los números, todos los valores que estén por debajo del 80% van a ser el 20% vital. ¿Ya? Eso se refiere el inciso B. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, el diagrama de flujos es, no les he indicado eso. ¿Él dice, les he indicado? Sí, no ve, creo que me ha pasado algo, no me acuerdo qué. ¿Me escucha? ¿Cuál era la pregunta? Sí, va a disculpar. Y hicieron con él, dice el diagrama de flujo de procesos. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, por algo creo que les ha metido esto. O no, o solamente les ha pasado un documento y listo. El gráfico, ¿no ve? Donde muestra, donde transporte es la flechita, el cuadrado de su proceso. Les ha mostrado, tal vez sí, tal vez no. Si pasa de Sí, control. sí, nos ha mostrado, Auxi. Yeah. ¿Les ha mostrado nomás o les ha indicado? Nos ha indicado cómo debemos de analizar, como un flujo de transporte nos ha mostrado, desde Santa Cruz hasta que sale la frontera, hasta que se entrega el carpillo y todo aquello. Sí. Entonces sí han hecho esa parte. Lo mismo aquí se hace, ¿ya? Pero les voy a pasar igual. Tengo otro documento, tal vez el mismo les ha pasado a ustedes, pero les voy a pasar ya donde se explica detalladamente para qué sirven cada uno de los gráficos. Y lo van a poder hacer. Simplemente, digamos, recepción de la tela, que ese es el cuadradito, si no me equivoco. ¿No ves? Recepcionar los documentos, ahí también lo ve. Les voy a pasar eso, ya creo que no se indica tampoco. Ya. Explique el diagrama de causa y efecto.
de cualquiera de las causas vitales. Eso es la espina de pez de Chicago, ¿no ve? Que les he pasado aquí. De uno de los, de cualquiera, de uno nomás, de los procesos que estén dentro del 20% vital y los que sí son controlables, pero que creo que no les he indicado. Bueno, les he pasado varios ejemplos de eso. Si no me equivoco, están aquí. Ya, aquí está. Esto es, ¿ya? En esa parte. Pueden hacer de cualquiera de los ítems que les salga. No a todos les va a salir lo mismo. Si se dan cuenta que les he dado aquí diferentes columnas a cada uno, entonces para todos va a ser, digamos, diferente el 20%, no para todos, no para cierto número de estudiantes va a ser diferente el 20% vital y eso. Diferentes procesos van a estar dentro de eso, ¿ya? Es esto de aquí. ¿No? Creo que esta parte no les he indicado. Pero entonces, si no les he dicho, cualquiera de esos procesos pueden hacer aquí el diagrama de pez de Chicago, ¿ya? Uno nomás, de cualquiera que esté dentro del 20% vital. Aquí les he pasado, con esto se pueden guiar, les he pasado diferentes ejemplos. Eso también el ICE nos ha pasado un año, 2 ejemplos. Y siempre van a utilizar las 6 M's. Él dice, ¿no? Que hay diferente, que no siempre, pero él dice siempre usa, así que utilicen eso mismo. Ya, entonces, yo creo que eso entiende. Ahora, aplique la matriz de implementación de impacto. Eso también les indicó el ICE. Y aquí recuerden que es según a su criterio, no siempre va a ser para todos lo mismo. No piensan igual todos, ¿no ven? En ahí el ICE se va a dar cuenta si han hecho copia o no. ¿Por qué? Aquí, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, en esta parte que yo hice, pues digamos, según a mi criterio. No va a ser, como les digo, lo mismo para todos, ¿ya? Esa parte. Tienen que ser, y tampoco va a ser, digamos, quizá no sea este mismo ítem, ¿ya? Tienen que, no traten de hacer copia, hagan ustedes. Ven ahí por eso, o como les comento, como esta parte es según a su criterio, el ICEN ahí se va a dar cuenta si han hecho o no. Quizá cometan los mismos errores, ¿no ven? Y aquí en la parte de relación costo-beneficio, lo mismo, aquí en los costos es según a su criterio, digamos, como ustedes se imaginan, ¿no ven? No va a ser, digamos, que para ti el proceso y que sea, digamos, aquí, ya, esto ya que sea lo mismo, pero su solución ya va a ser el mismo, pero su costo no van a pensar que es el mismo costo. Entonces ahí también el ICE se va a dar cuenta si hacen copia o no. ¿Ya? Traten de hacer ustedes siempre. Esta parte es según a su criterio. Aquí imagínense, digamos, de que una empresa, no sé, tal, falta de motivación del personal y su solución va a ser implementar incentivos, ¿no ven? Implementar incentivos en bonos. Y eso te puede costar, no sé, según tu criterio, 1,000, según mi criterio puede ser 1,500 o 2,000 o 3,000. Según a su criterio tiene que ser eso, ¿ya? Traten de imaginarse la situación como empresas, como ustedes, como si fueran ustedes empleados de la empresa, ¿ya? Ya, en esta parte hagan según a su criterio siempre, no traten de hacer copia. Ahí ya, eso y ya, eso, simplemente eso. ¿Alguna duda de su práctica? ¿O en alguna parte se han perdido? No sé. Si tienen alguna duda, me mandan nomás inbox o en el grupo también me pueden preguntar. Yo les voy a responder, ¿ya? ¿Alguna duda de su práctica? Algo que no sepan cómo hacer o cómo hallar. Ya a ver, les voy a mostrar el examen parcial del año pasado, ¿ya? Y es casi lo mismo, miren. Y lo mismo pide, mira, lo mismo ha hecho. Elabora el diagrama de Pareto según el listado. Simplemente a pedir, es el año pasado, que no era tan difícil, ¿no? Lo mismo, mira, con cualquiera de las causas dentro del 20% vital, elabora la espina de pez y aplique el diagrama, la matriz de implementación.
Les voy a pasar eso también para que lo estén haciendo, para que estén practicando, ¿ya? Si se dan cuenta, mete tal como he indicado el ICE, ¿ya? Ahora lo mismo aquí. Miren, simplemente ha dado los datos de los costos de total de retrabajo, que aquí igual lo mismo, ¿no ve? Se hacen los grafiquitos, los gráficos de regresión, y ahí vas a saber cuál es la que te conviene, cuál función vas a utilizar según el AR que te salga. Y solamente es eso, ya. ¿Y qué espera para el mes de junio de 2021? Lo mismo, aquí, ¿no ve? Febrero, para el mes de junio directamente. Va a ser febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y el junio va a ser el X18, digamos. En sus funciones se tiene que reemplazar en vez de X el número que se le ha designado al mes directamente, ¿ya? ¿Con qué grado de confianza es de la proyección? 5 puntos, que ese es, la confianza es la R cuadrado que le salga en el gráfico. Como hace rato era, aquí está, a ver, aquí. Este es el nivel de confianza, ¿no? R cuadrado, que aquí va a ser, digamos, 17,09% de confianza, ¿no? Es la misma metodología, en todo es tipo mecánico, digamos, se podría decir. ¿Ya? ¿Alguna duda en su práctica de cómo hacer? Yo les voy a pasar esta parte bien resuelta, ¿ya? Hasta mañana, espérenme y les voy a pasar. ¿Alguna duda, por favor? No, sí creo que no, muchas gracias. Ya, con respecto a su práctica, me preguntan nomás, yo les voy a responder, quizá no al momento, pero les voy a responder, ¿ya? Ya, entonces vayan revisando todo el material que les voy a mandar también y que ya les he mandado. Hay algunos errores, me preguntan y les voy a decir, ¿ya? Si alguien no entiende cualquier cosa, no hay problema, me preguntan. Ya, recuerden que aquí es diferente, no tiene ninguna relación la cantidad de fallas con el costo total, ¿ya? Por eso esa vez en la clase les he dicho que el costo total puede ser que entre en su práctica, ¿no ve? Simplemente les he indicado la cantidad de fallas. Esos tienen que hacer para esto todos los gráficos y con la función del gráfico que les conviene, tienen que hallar tienen que proyectar, ¿no? Para hasta el primer semestre, incluso de un año, pueden hacerlo de todo el año del 2022, como en aquí les pide. Aquí háganlo todo el año, porque no dice exactamente qué mes, dice para el final del año. Yo me imagino que es para diciembre, ¿ya? Ya. Entonces, ¿alguna duda? Creo que ninguna, ¿verdad? Con respecto a su práctica. ¿O algo que quisieran que les indique? Ya. A ver, ahora, para que se ganen puntos, ¿ya? Como les dije que se iban a ganar puntos, voy a hacer algunas preguntas que les he mencionado antes veces que son sencillas, ¿ya? Para que vayan con hartos puntos. Y entonces, 20 puntos para su práctica, que les voy a dar de aquí a una semana y van a tener una semana igual para hacerlo, ¿ya? Aquí va la primera pregunta, que es simplemente el número que ya. ¿Cuántas herramientas existen para la mejora de la calidad? Para mejorar la calidad. ¿Cuántas herramientas? 7 herramientas, Oxy. ¿Quién ha sido la primera que ha respondido? Medina, Ani, Oxy. Ya. ¿Cómo? Acá tu apellido, por favor. Huanca Medina, Ani. Ok. Así, les voy a regalar así puntos. Así, preguntas súper sencillas, ¿ya? Yo también, Eric. Ya. No, ya, ahora ya Eric va a responder. Eric, ¿verdad era? ¿O quién era? Era Mamani. No. Mamani Calleja. Ya, entonces para ti aquí va la segunda pregunta. ¿Cuántas son herramientas cualitativas
¿Cuántas son herramientas cualitativas? Números nomás. O quien sea, levante la mano y me dice. Oxy son 2 cualitativas y 5 cuantitativas. Ya. ¿Quién era? Quispe decía cara Oxy. Ya. 15. Ya. 20 puntos. Ahora, un ejemplo de una herramienta cualitativa. Oxy, el diagrama de causa o efecto. Levante la mano y me dice. Ya, ¿quién ha levantado la mano? Candy González. Oxy, el diagrama de causa-efecto, la espina de pez. Ya, muy bien. Candy González. González. Ya. Aquí va la otra pregunta. Un ejemplo de una herramienta cuantitativa. Levante la mano. Primero que levante la mano. Oxy, el gráficos de control, cuantitativa. Ya. ¿Quién es? Huanca Medina. Ya. Ya. Tiene que ver la aplicación. Y ahora, ¿por qué se dice que el gráfico de control es una herramienta cuantitativa? Levante la mano. Es sencillo igual. ¿Por qué se dice? ¿Ya? Alejandra Salmón, por favor. Alejandra Salmón es la primera que levantó. ¿Por qué se dice que el gráfico de control es una herramienta cuantitativa? Oxy, porque nos muestra en cantidad. ¿Ya? ¿Algo más? Cantidad. Ya, está bien, está bien. Se puede decir que es porque nos muestra en números, ¿verdad? En medidas, algo exacto. Ya, está bien. Ya. Ahora, ¿por qué el diagrama de causa-efecto se dice que es una herramienta cualitativa? Esperen. Carla Arequipa. Oxy, porque son conceptos, teorías, no hay números. Exacto. Carla. ¿Quién era? Arequipa. Aquí está. Ya. Ya, esos serían los puntos extras por hoy. Y a la siguiente igual voy a hacer este tipo de preguntas ya para que se ganen puntos extras. Yo creo que no tienen ninguna duda en su práctica, entonces me avisan nomás cualquier cosa en el grupo, ya sea inbox o en el grupo ya. Con respecto a Oxy, un favor, ¿podría considerar mi asistencia, por favor? He entrado después de que llamó a lista. Ya. ¿Tu apellido? Colque Rodríguez. Ya. Okay. Ya. Ya, nadie más, ¿verdad? Sí, yo también, por favor, mamá Nica Johan. Ya. Listo. Gracias. No, no hay de qué. Entonces, eso sería todo por hoy. Me avisan nomás cualquier cosa, ¿ya? Hasta luego, chicos. Voy a terminar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente clase.